Señores, la escritora Rosa Montero acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura en España. Vamos a pasar, en nuestra sección 30 años, que estamos pasando tantas notas del programa, un fragmento muy cortito de una vez que nos visitó acá Rosa Montero, para celebrarla y para recordarla por este premio tan importante que le han dado. Esta nota la hicimos en la Feria del Libro hace un par de años. Ahí va, después seguimos con Luciano Lamberti, autor de La Casa de los Eucaliptos. Ya va. Yo creo que todos los novelistas, y tú lo sabes porque además lo estás hablando y lo estás viendo todo el tiempo, creo que somos personas que estamos más obsesionadas por la muerte o somos más conscientes de la muerte que la mayoría. Entonces, por eso se escribe siempre contra la muerte, quizá por esa agudeza de la percepción del paso del tiempo, ¿no? Escribes, quizá por eso escribes, ¿no? Quizá escribes para intentar pararlo, ¿no? Y para intentar dar un sentido a ese vértigo, ¿no? Darle un sentido, que sí. Bueno, esa idea que está de dejar algo para la posteridad, algo para cuando yo no esté. Eso no, fíjate. ¿Vos no? Lo de dejarlo para la posteridad, Ajá. no. Y además no lo he visto, incluso una vez he escrito algo, no lo he visto en escritoras mujeres, habrá alguna que piense en la posteridad. Ajá. Pero lo he visto sobre todo en los hombres, en escritores hombres, pero ni yo lo he pensado ni he encontrado compañeras, amigas, escritoras que lo piensen, ¿no? Cuando yo me muera se ha muerto el mundo, no sé cómo decirte. Esto termina conmigo. Esto, evidente. Aparte de que es de una ingenuidad. Creer que tu obra va a perdurar es de una ingenuidad tal. No te creas, hay quienes lo creen y trabajan en ese sentido, sí, en esa dirección. Muchos hombres. Sí, cómo no. Sí, y ordenan sus papelitos para los que me dejas vengan pensando, después. porque es verdad, los casos que se me ocurren, que no voy a decir obvio, son hombres. Habrá alguna mujer, seguro, Debe pero yo haber no la alguna. encontrado. No se me ocurre ninguna. No la he encontrado, no la he encontrado. Pero hombres, varios. Unos cuantos, sí, conocemos unos cuantos. Unos cuantos. Digo, Señores, Luciano Lamberti con nosotros, su nuevo libro de cuentos, La Casa de los Eucaliptos. Estuvo hace poquito, un par de semanas acá, Federico Falcó, excelente autor cordobés. Y vos también sos cordobés, pero aparte sé que son muy amigos y han trabajado sus textos, tipo taller literario, se los pasaban entre ustedes. ¿Es sí, así? Nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Desde nuestros años de estudiante, yo estudiaba letras y él comunicación en Córdoba. Y ahí emprendimos el proyecto de hacer una revista digital de periodismo y literatura que se llamó Fe de Rata. Fe de Rata. Sí. Muy Y empezamos a pasarnos lo que escribíamos en ese momento, digamos. Era como una suerte de taller horizontal. Y a pasarnos lecturas y a charlar sobre qué significaba un poco escribir desde Córdoba, ¿no? ¿Hay diferencia hoy que tenemos la web y todo eso? Parece que ya no es como antes, que es más fácil, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sigue habiendo diferencia, decís? Yo creo que la web democratizó en cierto sentido la difusión de la literatura. Y que hay centros importantes fuera de la capital de literatura en Argentina, ¿no? Muchas, sobre todo porque tienen sus propias editoriales, sus propios medios de difusión y sus autores que se van haciendo conocidos incluso en la capital desde el interior, ¿no? Desde allá. Yo creo que sí. María Teresa Andrueto en Córdoba, por ejemplo. Por dar un caso, ¿no? Por dar un caso. Sí. Ahora, recién hablábamos antes de empezar con Luciano, le preguntaba por sus libros anteriores, él ahora está publicando en uno de los grupos editoriales grandes que tenemos acá, pero ha publicado con editoriales, por ejemplo, Tamarisco, que es la de Félix Brusone. Brusone, Banoli. El otro día vino acá Brusone y dijo que no tiene más Tamarisco, cerrado. No existe más. Entonces lo reedité después al libro con Nudista, que es una editorial cordobesa. Nudista. Sí. Y después Sofía Cartonera, que es, usted vio Eloísa Cartonera en Buenos Aires, ¿no? La de Washington Cucurto. En Córdoba está Sofía Cartonera. Es la Sofía Cartonera, es un proyecto que hizo Cecilia Pachela desde la universidad, un poco como a imitación de Eloísa Cartonera. Ella es muy amiga de
de Cucurto y Muy bien. empezaron a trabajar así, con cartones. Con material de descarte. Exactamente. Es Sí. extraordinario, o sea, todo lo que se trabaja en todo el país y la cantidad de gente que está escribiendo, publicando, etcétera. Sí, lo que hablábamos recién de las pequeñas editoriales, que son muy importantes para ubicar a los autores, que por ahí no, con los primeros libros no tienen No publicarían posibilidad, claro, seguramente. de llegar a las editoriales más grandes, ¿no? Seguro, seguro que sí. Estos cuentos de la Casa de los Eucaliptus son cuentos de terror, podríamos decir, ¿no es cierto? La mayoría sí, la mayoría son Muy cuentos bien. de terror. Sí. O fantásticos, ¿no? Son cuentos fantásticos, tienen elementos fantásticos, pero también de terror. Yo A pensaba en diferencia, Mariana Enríquez, que estuvo acá. ¿Cuándo fue que salió? Las cosas que perdimos en el fuego. ¿El año pasado o este año? El año pasado debe haber sido. Son cuentos de terror también. bueno, sí, ella es una Una maestra, genia una y maestra. trabaja sobre todo con el terror urbano, ¿no? Trabaja muy bien la mezcla entre lo social y el terror. Ujú. Y me gusta mucho lo que hace. El tuyo no es terror urbano. Transcurre en pueblos la mayoría de los cuentos. Un poco como le pasa a Federico Falco. Cuentan la historia dentro del ámbito de un pueblo chico, ¿no? Bueno, yo vengo de San Francisco, yo nací en San Francisco, que es una ciudad muy chiquita de Córdoba, del interior de Córdoba. Eh, y me preguntan mucho esto de por qué escribo sobre pueblos o por qué trabajo sobre esta clase de paisajes. Yo siempre digo que no es una elección, digamos, ¿no? Que es algo que sencillamente cuando uno se sienta a escribir y se imagina un paisaje, eh, es lo Mm. que, es lo Lo que que aparece. conoces, Es lo que claro. conozco y es lo que experimenté en mi infancia, que por ahí es la patria del escritor, ¿no? Ujú. El lugar de donde vienen todas las experiencias posibles. Sin duda, pero ¿y por qué el terror? ¿Por qué el terror? Bueno, Mm. me parece una experiencia de lectura intensa, ¿no? Que por ahí es lo que yo busco cuando leo, Sí. ¿no? Y me parece que por ahí yo empecé escribiendo cuentos que eran como más realistas, en El asesino de chanchos y demás, porque yo estudié letras y todo lo que tuviera que ver con los géneros estaba como prohibido, ¿no? Dentro de la academia. Claro. Y después dije, no, a ver, ¿qué leía yo a los 14, a los 15 años, a los 13 cuando empecé a leer, ¿no? Leía Bradbury, Stephen King, toda esta serie Horacio Quiroga, toda esta serie de autores Claro, entran elementos fantásticos. que ponen un elemento fantástico, que Mm. consideran la literatura como un acceso a algo que está más allá, algo que es desconocido, Ujú, algo que puede sacudir por ahí los cimientos de lo que conocemos, ¿no? ujú. Y me interesó como experimentar con el género. Y la verdad que me siento cómodo y me parece que de alguna forma no se contradice con el realismo, ¿no? Cuando uno escribe sobrenatural o algo que tenga que ver con el fantástico, tiene que ser realista para que el Pero lector se lo para crea, que sea ¿no? verosímil. Acá Exactamente. partís de la descripción de un pueblo, una vida por ahí medio frustrada en un pueblo, y este hombre agarra el auto, sale y ahí entra lo fantástico, ¿no? Exactamente, Pero sí. primero se muestra la cotidianidad. Primero tenés que hacerle creer al lector que eso es real Claro, y para, ahí entra, para, claro. para después romper esa realidad, ¿no? Después hay otros como más inquietantes, que es esto que se le aparece, ¿cómo se llama? ¿Cuál? El segundo cuento, que es muy tremendo. La casa. Sí, Sí, que se le aparece la visita, que es la como visita, una la visita, presencia. esa es la palabra, la visita. Y Sí, bueno, y bueno, eso es algo que no sé muy bien cómo surgió. Me imaginaba un poco la idea de contar la historia de un asesino serial, de pueblo, ¿no? un tipo lo más común. Lo más común e incluso en cierto sentido empático, ¿no? Claro, En cierto claro, sentido, bueno, claro. yo buscaba que el lector se sintiera un poco identificado con él, ¿no? Y Mm, contar la historia desde su punto de vista. mm. Pero bueno, estoy trabajando además con un tema que es el feminicidio, que es un tema como muy actual y me parecía Absolutamente. interesante eh, como meter el dedo en la llaga en ese sentido, ¿no? Hay gente que ha hecho lecturas políticas de tus cuentos. Sí. ¿Vos te sentís representado en esa lectura o qué?
Yo creo que los que me leen son más inteligentes y capaces que yo para desentrañar el sentido de lo que Bueno. escribo. Yo trato solamente de contar una historia, siempre digo eso y es una forma también de resguardarme, digamos, ¿no? Trato de contar una historia y las interpretaciones posibles, como te digo, son siempre más interesantes que las que yo pueda elaborar. Hay obviamente una dimensión política, pero en todo lo que se escribe también, ¿no? Sin duda, pero en algunos textos como que se hace más evidente, o por lo menos para algunos lectores. Es una lectura posible, no es la única, pero es una lectura Completamente, sí. Y yo creo que lo que uno escribe está como del lado del inconsciente y lo que sale es siempre sorprendente para uno mismo, Para ¿no? uno Es una especie mismo. de terapia gratuita. Luciano, ¿vos vivís ahora en Buenos Aires o vivís Sí. en Córdoba? No, vivo en Vivís Buenos acá. Aires, Y sí. das talleres, ¿no es cierto? Sí. Das talleres hace muchos años. Hace muchos años, es algo que Sí. me gusta mucho y para lo que creo que tengo algún talento, ¿no? Ujú. Descubrir, Autores. sí, descubrir autores, descubrir qué tienen de particular los autores, ¿no? Sin traerlos para mi forma de ver las cosas, ¿no? Claro. Tratar de respetar El estilo de cada uno. el estilo de cada uno y pensar también la literatura como algo, como un trabajo, ¿no? Yo siempre insisto sobre eso, que es como la parte más aburrida y más densa, pero una vez que uno encuentra el placer en reescribir, en corregir, en tratar de lograr cierta calidad, ahí está todo dicho, ya sos escritor. Ujú. Es un trabajo, pero el problema es que es un trabajo tan poco remunerado. Es un trabajo gratuito. Es un trabajo gratuito. Eso sí que es amor realmente a la literatura. Sí, sí, es extraño. ¿Por qué tanta gente escribe? Cada vez más, yo creo. Tanta gente escribe con la idea de publicar como si fuera, viste, la gran meta de la vida, cuando en realidad es algo, ¿no? No cambia para nada tu vida, digamos. Seguís siendo la misma persona después de tantos años de estar encerrado, solo, renegando con un texto. Los resultados son más o menos eso. Por La eso, si no, recompensa es poca, decís. la recompensa es haberlo hecho, Ahí está, claro. ¿no? Sentir que uno dio lo mejor que tenía para dar en ese momento y sacó algo de uno, ¿no? Hay algo afuera que está ahí, que tiene peso. Es así. Sí. Gracias por haber venido, Luciano. Bueno. Felicitaciones. Acuérdese, Gracias la a Casa vos. de los Eucaliptus. A nosotros nos gusta, dentro de lo posible, que vengan la mayor cantidad de autores cuando son buenos. Nos interesa, porque es una manera de que toda la gente los pueda conocer. Y Bueno. esperamos leer, esperamos. Eso ya está fuera de nosotros, pero si somos un estímulo para que se lean los libros, muchísimo mejor. Muchas gracias. Nos vamos a un corte, ya volvemos. Gracias de verdad.